Hola hermanos, bienvenido a más un culto virtual de nuestra iglesia. Te invito a orar conmigo para empezar nuestro culto de esta semana. Señor, te rindo gracias, Señor, por este día. Que sea, Señor, este culto, aunque sea virtual, Señor, pero sabemos que tú estás con nosotros y te pedimos por este culto, de todo que vamos a hacer, todo que vamos a hablar aquí, sea conducido por tu Espíritu Santo. Te pedimos eso, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su santo nombre. Le alabo, Señor, le bendigo, le exalto, le doy la honra, la gloria, la alabanza. Señor, me postro delante de su presencia en el nombre de Jesús, buscando de su misericordia. Señor, le agradezco la vida y la salud, Señor, que nos das cada día. Le agradezco, mi Dios Todopoderoso, todas las misericordias que son nuevas cada día. Y me acerco a ti, Señor, confiadamente al trono de la gracia, para orar, Señor, por los enfermos. Mi Dios Todopoderoso, estamos pasando, Señor, por un momento muy crítico en todas las naciones, Señor, donde se ha desatado este virus, Señor, que hasta, Dios mío, está causando hasta la muerte. Y por eso, Señor, clamamos a ti, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, por cada enfermo, Señor, de cada país, para que usted, Señor, lleve misericordia a esas vidas enfermas, Señor. Traiga su reino, Señor, a la tierra. Traiga sanidad a la tierra. Hágase su voluntad, Señor, porque usted tiene el control de todas las cosas. Nada es imposible para ti, pero también eres un Dios misericordioso. Y por eso clamamos a tu misericordia, para que usted traiga la sanidad, Señor, a la tierra, para que traiga la sanidad a los enfermos. Si esa es tu voluntad, Señor, mi Dios, por favor, le rogamos, Señor, que usted tenga misericordia. También pedimos, Señor, por aquellos que están atendiendo a los enfermos, Señor. Ellos están pasando también por un momento de peligro, Señor. Mi Dios Todopoderoso, sus vidas también corre peligro. Y yo te ruego por esas personas, Señor, que están atendiendo a los enfermos, para que usted, Señor, los haga inmunes a este virus, Señor. Para que usted impida que se contagien, Señor. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Nada hay imposible para usted, mi Dios. Usted puede, Dios mío, impedir que ellos se contagien. Pero tenga usted misericordia de ellos, de los que no te conocen principalmente, porque ellos, Señor, no tienen la vida eterna, Señor, como la tienen tus hijos, Señor, porque hemos sido comprados a precio de sangre. Estamos seguros debajo de tus alas. Lo que nos pase, Señor, nos va a pasar igual, Señor, si tú lo permites. Pero te ruego en el nombre de Jesús, que aquellas personas, Señor, que no te conocen, puedan, Señor, reconocer en su corazón, reconocer en su persona, Señor, que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Mi Dios, oro en el nombre de Jesús, para que usted, Dios mío, haga su voluntad, Señor. Nuevamente le ruego por los enfermos y por las personas que atienden. Lo pido todo y lo agradezco todo en el nombre de Jesús. En el mismo nombre le doy toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé,
Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Mi oración en la cosecha, abundan tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Padre Celestial, declaramos nuestra total dependencia de ti. Como dijo Pablo a los atenienses en su discurso en Hechos 17:28, en ti y solo en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti existimos. Señor, somos tan pobres de espíritu, te necesitamos desesperadamente. Gracias porque con esta pandemia ha quedado en evidencia nuestra fragilidad. Incluso aquellos que no creen en ti lo han reconocido, se han dado cuenta que esto nos ha hecho ser más humildes. Y nosotros que somos tus hijos queremos humillarnos ante ti y reconocer que sin tu presencia, sin tu dirección y ayuda, no vamos a poder salir victoriosos de esta prueba. Queremos interceder en este momento por aquellos hermanos en nuestra congregación que están sufriendo, que no están pasándolo bien, Señor. Queremos pedirte por aquellos que están enfermos y que a lo mejor no están recibiendo la atención que necesitan por la situación que estamos viviendo. Queremos pedirte por los que están tristes, los que se sienten solos, los que están pasando problemas económicos y están pasando escasez, no saben cómo van a poder pagar sus cuentas a fin de mes. Te pedimos por aquellos que están teniendo problemas de convivencia en sus hogares y también aquellos que se sienten abrumados, sobreexigidos por todas las cosas que tenemos que hacer en estos días. Te pedimos que como cuerpo, como tu familia, podamos suplir sus necesidades, acompañarlos, ayudarlos a llevar sus cargas, porque eso es lo que tú nos mandas. Pero por otra parte sabemos que somos limitados y no vamos a poder solucionar todos los problemas, así que te pedimos que tú, en tu infinita poder y recursos que son ilimitados para ti, Señor, que tú puedas suplir todo lo que nosotros no podamos hacer. Queremos también pedirte que tu presencia se manifieste en forma muy patente en nuestros hogares en este tiempo.
que tú reines en medio de nosotros, que pueda haber amor, paz, gozo, amabilidad, paciencia entre nosotros. Sabemos que ese es el fruto del Espíritu y que solo podemos producirlo cuando estamos conectados contigo. Así que te pedimos que nos ayudes a hacer nuestra parte en este sentido, porque es nuestra responsabilidad ser diligentes en cuanto a reservar y priorizar el tener tiempo a solas contigo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para ser disciplinados en esto, en la lectura de tu palabra, en nuestro tiempo de oración, que te contemos lo que nos preocupa y podamos descansar así en ti. Ayúdanos entonces a no solo soportar esta prueba, sino que abrazarla y recibirla con los brazos abiertos, sacar provecho de este tiempo. Que cuando haya pasado esta crisis sanitaria podamos descubrir que este tiempo nos ayudó a estar mucho más cerca de ti, a conocerte mejor y a tener una mejor relación, una relación mucho más estrecha contigo como nunca antes la tuvimos. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor infinito por nosotros, Señor. Gracias porque tú siempre eres quien nos prometiste, Señor. Gracias, Jesús. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Padre eterno, en el nombre de Jesús, vengo a tu presencia hoy para darte gracias, Señor, porque tu amor es incondicional y al igual que tu misericordia. Quiero agradecerte, Señor, porque tú nos has guardado del mal y con seguridad sé que lo seguirás haciendo. Tu palabra dice que tu misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que te temen.
y estoy confiado en tus promesas. Quiero pedirte, Señor, que tengas misericordia de nuestro país. Tú sabes mejor que todo el mundo el propósito que tienes al hacernos pasar por esta pandemia, que no solamente está afectando a nuestro país, Señor, sino también que a todo el planeta. Te ruego que nos ayudes y nos des más de tu luz para poder entender tu propósito y poder salir fortalecidos de todo esto. También te pido por nuestras autoridades, Señor. Tú fuiste el que las puso ahí y tienes un propósito para ellos. Y te pido que les des más de tu sabiduría y que los pueda guiar en las decisiones que deban tomar. Y asimismo ir lentamente regresando hacia la normalidad. Señor, sigue bendiciendo nuestras vidas y a tu iglesia en general. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, porque Dios es amor. Mis amados hermanos, tiempos difíciles que se están viviendo. Y sabemos que en nuestra congregación tenemos hermanos con necesidad. Por lo tanto, la iglesia ICQ siempre se ha destacado por su generosidad e ir en ayuda del necesitado, por lo cual les animo a diezmar y a ofrendar para sostener a los hermanos y a la obra del reino de Dios. Les animo a hacer su ofrenda y diezmos por medio de la vía transferencia electrónica que aparecen en pantalla o llamar para ir en busca de su aporte a su hogar. Dios les bendiga. Señor bendito, gracias te damos, Padre, por nuestros hermanos en Cristo. Gracias por esta congregación. Gracias, Padre, porque sabemos, oh Dios, que tú, Señor, nos llamas a ser generosos y también, Señor, a cumplir con las ofrendas y los diezmos. Te ruego en el nombre de Jesús que los aportes, Padre amado, que los hermanos hagan, sea multiplicado, Padre amado. Que tú, Señor, puedas siempre otorgarnos, Padre, ese gran privilegio de estar siempre, Señor, en la brecha contigo. Gracias, gracias por todos los hermanos que van a diezmar, que van a ofrendar, y que todos nosotros sepamos, Señor, que nosotros confiamos en ti y que tú nos vas a sustentar día a día. Gracias, mil gracias te doy. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hola hermanos, ahora te invito a ver el panorama bíblico del Evangelio de Lucas. Y la próxima semana vamos a empezar el Evangelio de Juan, ¿ya? El Evangelio según Lucas. En el primer video exploramos la representación de Lucas sobre Juan el Bautista y Jesús como el cumplimiento de la historia de Israel y de las promesas de Dios en las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, observamos a Jesús inaugurar su misión y traer las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres de Israel, personas de estatus social bajo y también personas que eran marginadas. Y Jesús enseñó que este reino está de cabeza. Todos los valores sociales comunes están al revés. Esta sección culminó con Lucas mostrándonos cómo Jesús era un nuevo Moisés a punto de traer un nuevo éxodo a través de su muerte en Jerusalén. Así que llegamos a la larga sección en el centro del libro, donde Jesús guía a su nuevo Israel en un viaje hacia Jerusalén. Esta parte del libro consiste principalmente en las enseñanzas y parábolas de Jesús dadas en el camino a varias personas con las que se encontraba, principalmente a su creciente grupo de discípulos. De esta manera, Lucas ilustra el seguir a Jesús como un viaje, como algo que haces donde aprendes mientras vas por el camino de la vida. De manera que, primero, Jesús invita a sus discípulos a esta misión mientras envía a un grupo de ellos a adelantarse anunciando el reino de Dios.
Desde el principio, ser un discípulo significa participar en la misión del reino de Jesús apropiándote de ella. Y conforme los discípulos de Jesús regresan, Él empieza a dar varias enseñanzas acerca de la oración, acerca de confiar en la provisión de Dios. De hecho, es en estos capítulos de Lucas que Jesús habla más acerca del dinero, las posesiones y la generosidad que en cualquier otra de sus enseñanzas. Si seguirle a Él es realmente como andar por un camino, debe producir esta mentalidad minimalista, creando una libertad de las posesiones que permite la generosidad radical. Otro tema clave en estos capítulos es la continua misión de Jesús para los pobres. Así que, mientras viaja, Él sigue formando a su nuevo Israel y se encuentra con muchas personas que están enfermas o ciegas. Él se encuentra con samaritanos que son antiguos enemigos del pueblo judío y con Zaqueo, un hombre judío pero que dirige la recolección de impuestos para los romanos. Todos estos marginados sociales se encuentran con Jesús y son transformados por este encuentro. Así que se unen a su comunidad del reino, la cual Jesús describe como una gran fiesta de banquete. Él está aquí para buscar y salvar a los perdidos. Así que está celebrando cuando las personas descubren la misericordia de Dios. Pero no todos en esta fiesta están felices. Lucas incluye múltiples historias de Jesús en banquetes con los líderes de Israel, y todas se convierten en acalorados debates donde Jesús confronta su orgullo e hipocresía. Y así, estos banquetes, en contraste, son capturados de la manera más memorable en la parábola del hijo pródigo. Un padre tiene 2 hijos, y uno neciamente se va y desperdicia toda su herencia. Pero eventualmente regresa arrepentido, y su padre lo perdona y hace una gran fiesta para celebrar. Mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Pero el hermano mayor, que jamás dejó a su padre, está enojado y resiente la generosidad de su padre hacia el hijo inmerecido. Ahora, en esta famosa parábola, Jesús está explicando toda la misión del reino a estos líderes. Sus fiestas representan la gozosa bienvenida de Dios a toda clase de personas en su familia. El único requisito es la humildad y el arrepentimiento. Así que esto resalta la tragedia de los líderes de Israel, quienes rechazan a Jesús y a su comunidad del reino de cabeza. Esta resistencia a Jesús crece y Él, finalmente, llega a Jerusalén para la Pascua. Conforme se acerca a la ciudad, Él está llorando. Sus discípulos lo están adorando como el rey mesiánico, pero los líderes de Israel lo están denunciando. Y Él sabe que su rechazo del reino de paz va a llevar a Israel a un camino de resistencia y rebelión contra el imperio romano. Eso llevará a la caída de la ciudad. Y es esta destrucción de Jerusalén la que Jesús representa simbólicamente al entrar al templo y expulsar a los vendedores de animales. Él pone un alto al sistema sacrificial y dice que esta casa de oración se ha convertido en una cueva de ladrones y será destruida. Por supuesto, este acto genera toda una serie de debates entre Jesús y los líderes de Israel, lo que lleva a la predicción de Jesús de que un día los ejércitos romanos rodearán la ciudad y la desolarán, y también al templo, todo dentro de una generación. Dicho esto, Jesús se aparta con sus discípulos para celebrar la cena de la Pascua. Es la cena simbólica anual sobre la liberación de Israel de la esclavitud a través de la muerte del Cordero. Así que Jesús convierte el pan y el vino de la cena en nuevos símbolos acerca de este nuevo éxodo. Su cuerpo partido, su sangre derramada, traerán liberación para el nuevo Israel de Jesús. Después de la cena, Jesús es arrestado y examinado delante de los líderes judíos, y luego sometido a juicio como uno que declara ser rey. Y Lucas enfatiza la inocencia de Jesús. Pilato, el gobernador romano, dice que Jesús es inocente 3 veces antes de ceder. Incluso Herodes, que reina sobre Galilea, no encuentra nada con qué acusar a Jesús, pero los líderes finalmente convencieron a Pilato de crucificarlo, así que eso hacen. Pero incluso en su dolorosa muerte, Jesús encarna el amor y la misericordia de Dios de los que tanto enseñó. Él ofrece el perdón de Dios a los soldados mientras lo crucifican. Y luego, cuando uno de los criminales ejecutados junto a Jesús se da cuenta de quién Él es, Él dice: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y las palabras finales de Jesús son una oferta de esperanza a un criminal humillado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así, con este último acto de generosidad y bondad, Jesús muere. Su cuerpo es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, algunos de los discípulos de Jesús vienen a la tumba para encontrarla vacía.
Y hay dos figuras angélicas ahí, diciéndoles que Jesús está vivo, que se ha levantado de los muertos. Así que se van completamente asombrados. Y es aquí donde Lucas cuenta una de sus historias más hermosas. Dos de los discípulos de Jesús están saliendo de Jerusalén hacia una ciudad llamada Emaús, y están desconsolados por la muerte de Jesús. Y de pronto, Jesús está ahí, caminando a su lado, pero ellos no lo reconocen. Él les pregunta, ¿por qué están tan tristes? Y ellos empiezan a hablar de sus esperanzas, de que Jesús será el que redimirá a Israel. Pero ahora, Él está muerto. Todo fue en vano. Pero después, mientras Jesús cena con estos dos discípulos, Él parte el pan para ellos, justo como lo hizo en la cena de la Pascua. Es en ese momento que ellos lo reconocen y Él desaparece. Lucas está contando la historia para hacer una poderosa declaración acerca de seguir a Jesús. Cuando los discípulos de Jesús imponen su agenda y su perspectiva de la realidad sobre Jesús, Él permanece invisible y desconocido para ellos. Es solo cuando nos sometemos al reino de cabeza de Jesús que se representa en su cuerpo quebrantado en la cruz ofrecido en amor. Solo así podemos ver y conocer al verdadero Jesús. La escena final de este libro es otra cena. Jesús se aparece a sus discípulos y les explica a partir de las Escrituras del Antiguo Testamento cómo todo esto fue parte del plan de Dios, que el Mesías se convertiría en el rey de Israel al sufrir y morir por sus pecados y al conquistar su maldad al resucitar. Así que ahora, como el profeta Simeón prometió en el capítulo 2, el reino de Jesús saldría de Israel para que el perdón de Dios pueda ser anunciado a las naciones y que todos sean invitados a seguir a Jesús. Pero Jesús le dice a sus discípulos que esperen en Jerusalén por la venida del Espíritu para empoderarlos para esta nueva misión. Y esto, por supuesto, hace que sigas leyendo el segundo volumen de Lucas, el libro de Hechos. Pero por ahora, este es el Evangelio según Lucas. Buenos días, hermanos. Como ya saben, esta semana continuamos leyendo la lectura del Evangelio de Lucas, la segunda parte, y hoy hablaremos de esta experiencia que recién vimos en este video del proyecto Leer la Biblia. Logramos ver cómo que Jesús invirtió en la relación con sus discípulos mientras caminaba hasta Jerusalén. Y vemos que mucho más que darles enseñanzas teóricas, Jesús se encargó de mantener una relación de intimidad con ellos. Y esta relación llamada de discipulado. Y hoy quería compartir con ustedes sobre este tema, el discipulado y del significado de ser un discípulo de Cristo, un discípulo de Jesús. Pero antes te invito a orar conmigo. Señor, te rindo gracias, Señor, por este momento, por estar delante de tu palabra. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando el mensaje de hoy. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, encargado de llevar esta mensaje a los corazones de todos que están mirando este video. Te pido eso, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en la tradición hebrea, en la época de Jesús, el concepto de discipulado era muy común entre el pueblo de Dios. Había maestros llamados de rabinos y ellos tenían sus alumnos o llamaban de discípulos o talmidim en hebreo. Y había en este momento un dicho popular muy conocido que se refería a esta relación del maestro, del rabino con su joven discípulo. Y ese dicho fue así: cúbrate con el polvo de los pies de su rabino. Un discípulo debería seguir a su maestro tan cerca, caminando tan justo detrás de él, hasta el punto que al final del día estaría cubierto del polvo que salía de los pies de su rabino, de su maestro. Lo que los rabinos intentaban decir era: obsérvalo,
con atención, escucha atentamente todo lo que le dice, todo lo que tu maestro dice, y no pierdas nada, no pierdas ningún detalle de la vida de su maestro. ¿Por qué? Porque él, tu maestro, es el modelo de hombre que tú estás se convirtiendo. Esta es la esencia del discipulado de Jesús. Seguir a Jesús implica prestar atención, observar de cerca todo lo que le hace. Sí, escucharlo atentamente, todo lo que le dice, percibir los milagros que él realiza, prestar atención, la forma como él habla con su papá, con Dios que está en los cielos, y también como él habla con las personas, con los demás. Porque, ¿cuál debería ser el gran deseo de un discípulo? Parecer a su maestro. Sí, ese debería ser su deseo, el deseo de un discípulo. Este debería ser nuestro deseo de ser parecido con Cristo, llegar a ser alguien como Jesús. Cuando me convertí y comencé a ser discipulado, imaginé que era solo tener una religión, que para eso tendría que creer en algunas creencias que yo no creía antes, o participar de algunos ritos que yo no participaba antes. Y que para esta relación con Jesús debería aceptar un nuevo código moral. O, por lo tanto, mi discipulado con Jesús era solo una cuestión de ética. No sé si me entiende. De transformar mis padrones morales, mis esquemas. Y aún más, yo creía que Jesús resolvería todos mis problemas. Sí, porque él hacía milagros. ¿Y por qué no haría este favor para mi vida, para resolver mis problemas? Pero a medida que el tiempo fue pasando, me di cuenta de que el llamado de Jesús era mucho más profundo, que él quería que yo me convirtiera en otro tipo de persona, un tipo de persona como él. Entonces, me di cuenta de que para ser un discípulo de Jesús tenía que pagar un precio. Sí, tenía que renunciar a muchas cosas que yo pensaba que tenía bajo el control. Y sobre este precio, sobre lo que pagué, que quiero hablar contigo hoy. Veamos el texto del Evangelio de Lucas, que está no capítulo 14 del Evangelio de Lucas, 25 hasta 27. El Evangelio de Lucas dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a padre, y a madre, y mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si él, que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mira, para mí, este texto nos muestra que ser discípulo de Cristo tiene un precio. Sí, un precio que debemos pagar. Obviamente que la salvación nos fue dada por gracia, no la merecíamos, pero Él nos dio y la da a todos sin distinción, sin observar qué tipo de pecado estaba comprometido. Pero ahora, para ser un discípulo, para ser un seguidor de Cristo, para caminar con Jesús, para parecer como Él, hay un precio que debemos pagar. Jesús aquí incluso puede parecer un poco exagerado cuando se refiere a cómo debería ser una persona para ser su discípulo. Eso de llevar su cruz, aborrecer a padre
y a madre, y mujer, y hijos, y hijas, y hermanos, y también aborrecer aún a su propia vida, puede parecer un poco caro para una persona pagar este precio. ¿Sí o no? Sí, puede parecer. Pero esta forma que Jesús habla nos muestra la profundidad del significado de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Él nos muestra cómo una persona debe amar a Cristo. ¿Me entiende? De una manera completa, sin aferrarse a las cosas de este mundo, ni tampoco a las personas. La expresión ocupada acá de aborrecer, como aparece en algunas versiones de la Biblia, tiene el significado de amar menos. Significa someter todo, absolutamente todo, incluida su propia vida, a un compromiso total con Cristo. Como dice el capítulo 16 del mismo Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 13, dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, estimará a uno y menospreciará a otro. Bueno, podría pensar así: ser un discípulo de Jesús, pero no es suficiente para mí ser un cristiano que va a la iglesia, que asiste a un grupo de crecimiento, que conoce sus mandamientos, o hasta que participo de un ministerio de la iglesia. ¿No sería suficiente? Hermanos, yo digo que no. No es suficiente, no es suficiente. Creo que no puede ser un cristiano, un verdadero cristiano, sin ser un discípulo de Jesús. Y para ser un discípulo hay que pagar un precio. Y es por eso que yo estoy convencido que todo cristiano debe ser un discípulo. Ahora, ¿por qué estoy convencido? ¿Por qué estoy así convencido que todo cristiano debe ser un discípulo? Porque fue la última ordenancia, la última orden que Jesús nos dejó. Sí, un mandamiento que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Que dice así, que es una orden para todos nosotros, para todos los cristianos, conocido como la Gran Comisión. Dice así el texto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mira, aquí tenemos un mandamiento de Cristo, que es ve y hace discípulos, ¿ya? Entonces, para mí, el ve o el ir no es un pedido, sino que una condición. ¿Me entiende? La palabra ir está un poco mal traducida del griego. La palabra correcta sería yendo. Esa sería la traducción correcta, yendo. Entonces, Jesús, el verbo que él utiliza, este verbo yendo, no es una opción. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos yendo a alguna parte, ¿sí o no? Sí, todos nosotros estamos yendo a la escuela, yendo al trabajo, yendo al médico, estamos yendo todo el tiempo. La orden entonces es: mientras está yendo, haz discípulos. Mientras está viviendo tu vida, caminando por los días que te brindo, haz discípulos. Pero podemos tener un problema aquí para cumplir esta ordenanza, esta orden de Cristo de hacer discípulos, este mandato, porque hay una condición, un requisito previo que debemos tener antes para poder obedecer esta orden, esta ordenanza. Tenemos que ser discípulos.
obviamente. Primero, para poder hacer un discípulo y cumplir lo que Él nos ordenó, primero tengo que ser un discípulo de Jesús. Tengo que parecerme con Cristo. Tenemos que ser como Él. Tenemos que estar cubiertos del polvo de los pies de Cristo. Discipulado, hermanos. Discipulado no es transmisión de información, no. Porque Jesús no nos da una orden para adiestrar a la gente. No nos da una orden para enseñar a la gente un código moral. No. Como yo pensaba antes. ¿Me entiende? El mandato de Jesús de hacer discípulos, de enseñar a guardar las cosas que nos ha mandado, es decir, enséñales a obedecer a Jesús, a obedecer a Cristo. Ser un discípulo de Jesús no es conocer los mandamientos, sus mandamientos o sus códigos morales. Ser un discípulo de Jesús es guardar, obedecer y someterse a Jesús. Creer en Dios, creer en Jesús y saber que Él murió por mis pecados y ir a adorar a los domingos en la iglesia a Jesús, orar a Dios, leer la Biblia, no nos hace discípulos de Cristo, no. Santiago dijo algo muy fuerte con respecto a eso. Santiago 2:19. Diz assim: ¿Tú crees que hay un solo Dios? En esto hace bien. Pero los demonios también creen y tiemblan de miedo. Mira, si tú preguntas al diablo, ¿quién es Jesús? Él te dirá, Jesús, el Hijo de Dios viviente. No hay un diablo, un demonio ateo, hermanos. No. El demonio, el diablo conoce a Jesús. Él conoce la Biblia. Yo creo que más que nosotros, ¿entiende? El diablo sabe quién es Jesús, pero él no está sujeto a Jesús. Él no obedece a Jesús. No obedece lo que Jesús quiere. ¿Me entiende? Él nunca será un discípulo de Cristo. Jamás. Saber acerca de Jesús no nos hace discípulo de Jesús. No. Ser un discípulo de Jesús es estar sujeto a la autoridad de Cristo. Por eso que el capítulo 14 de Lucas que leemos, el versículo 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esta expresión griega de tomar tu cruz tiene que ver con ser un discípulo, que es seguir el ejemplo de Jesús en su causa por el reino de Dios. Debemos seguirlo en todo el momento, día tras de día, y como un discípulo fiel. Y este costo, este precio del discipulado es nuestra entrega total al Espíritu Santo, en amor, de forma voluntaria. Esta consagración, esta rendición, este tipo de amor debe ser mayor y mucho más íntimo do que nuestro amor por miembros de nuestra familia o por nuestros logros profesionales o mayor que nuestros deseos personales. ¿Me entiende? Sin eso, hermanos, sin esa consagración, sin esa rendición, sin ese tipo de amor, no podemos ser discípulos de Cristo y mucho menos cumplir su ordenancia de hacer discípulos, ¿no? Sé que muchas iglesias tienen un concepto de discipulado que es entregar principios y normas, así, transmitiendo una doctrina, pero así como escrita en una hoja o en un folleto, por ejemplo, que así, Dios es trino, es un Padre, Hijo y también Espíritu. Y la gente pregunta, pero pastor o maestro, ¿dónde está eso en la Biblia? Y el pastor dice, está en versículo tanto, capítulo tanto en este libro. Y otra persona puede preguntar, bien, pastor, ¿qué es correcto? ¿Resurrección o reencarnación?
Y el maestro, el pastor, responde, el correcto es resurrección. Y se encuentra en este libro, en este capítulo, en ese versículo tanto, ese otro versículo tanto, etcétera, y tanto, y etcétera. Eso no es discipulado, hermanos. Es información. ¿Me entiendes? No termina una clase o deja un curso graduado como discípulo de Jesús. No, porque el discipulado es vida. Decimos vida en vida. Ser un discípulo de Jesús es tener una relación con Él, sometiendo tu forma de vida a un nuevo estilo de vida, como Él nos ordena. Y hacer discípulos es compartir o enseñar a cómo una persona ser obediente a la autoridad de Cristo. Ese concepto que Jesús ocupa, que era ocupado en la tradición hebrea, que la ambición el deseo de un discípulo, de un joven discípulo, no era saber lo que su maestro, que su rabino sabía, sino que ser similar a su rabino, a su maestro, parecerse con su maestro, hasta el punto de que cuando una persona cuando hablaba sabría quién era su rabino. Por ejemplo, tú eres discípulo de rabino tanto, ¿no? Sí, ¿cómo sabe? Pero la manera que habla, mira, tiene el mismo deseo que él, se comporta como él, tiene la misma gana de él. Como pasó con Pedro, no sé si se acuerdan, como cuando Pedro negó a Jesús 3 veces. Él no tenía una forma de esconderse. Él estaba tan inspirado, tan empapado de Jesús que no pudo esconderse. Todos sabían quién era su maestro. Sabe, este mundo hay muchas personas así como secas de Biblia, sí, personas que conocen la Biblia de principio a fin, de tapa a tapa, pero no están quebrantados en obediencia a la autoridad de Cristo, ¿entiende? No tienen el mismo estilo de vida de Jesús. Y es por eso, hermanos, porque Jesús nos dice, vas, y mientras vas, relaciónase, multiplícase, yendo, desarrolla la obediencia al mostrar tu sumisión a mi autoridad. Y es por eso, hermanos, por eso que no es posible hacer discípulos en el servicio de domingo, ¿no? El culto dominicales, en culto no hay discipulado. El culto dominicales, el culto de domingo, puedes recibir enseñanzas, pero no tienes discipulado. Ni en YouTube, ¿no? Aquí, en esta relación, no es posible un discipulado. El discipulado no se hace a través de predicaciones de YouTube o en la televisión. El discipulado se realiza, nunca se realizará a través de Instagram o de una red social. No, jamás. Tú puedes pasar toda la vida, hermano, enviando mensajes, versículos bíblicos a un montón de gente, a un montón de personas, y nunca, jamás hacer un solo discípulo. Porque ser discípulo de Jesús no es conocer versículos bíblicos. Ser discípulo de Jesús es obedecer a Él, obedecer a su voluntad. No es saber si uno debe perdonar, es perdonar. No es saber que las personas deben ser generosas, es ser generoso. Entonces, demostramos quién somos, demostramos que somos discípulos con nuestra vida y no con nuestro conocimiento de sus mandamientos. El mandato de Jesús es ir y hacer discípulos y reflejar el carácter de Jesús, reflejar la vida de Jesús. Podemos pensar que este mandato de hacer discípulos é para os missionários que vão à África, por exemplo, ou para homens e mulheres de Deus que têm um chamado específico para outras culturas.
Pero no, hermanos, no. Hacer discípulos es para todos nosotros, para todos los cristianos. Solo que primero, para cumplir este mandamiento, esta ordenanza, tiene que ser un discípulo, ¿eh? Porque finalmente todos estamos yendo a alguna parte, ¿no? Te levantaste por la mañana, ya está yendo a alguna parte, ya está yendo a algún lado. Si puede, ahora tú puedes ir como un discípulo de Cristo o puedes ir simplesmente como un simpatizante de la vida de Jesús. Pero Dios los envía a todos los días. Envía a alguna parte, siempre, y muchos alrededor de nosotros están observándonos. Me recuerdo de una historia que un pastor me contó que pasó con él una vez. Que una vez el colegio de su hijo lo llamó porque su hijo tenía pegado a un amigo con combo y lo llamaron a la inspectoría del colegio. Y cuando llegó, miró que su hijo estaba en un rincón en la oficina del director y el amigo estaba sentado en la silla con el ojo morado. Y al regresar a la casa, comenzó a hablar con su hijo y le preguntó: hijo, ¿o qué pasó? ¿O qué pasó? ¿Por qué golpeaste a su amigo? No puede golpear a un amigo. No podemos golpear amigos. ¿Alguna vez ha visto un amigo golpear a otro amigo? Y el hijo respondió: sí, ya. ¿Y quién ha visto? Ustedes. ¿Cómo? ¿A quién me viste golpear? A mí. Me pegaste a mí y yo soy su amigo. Respondió el hijo: porque cada vez que no hago lo que quieres, me pega. Si no obedezco, me pega. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta que en nuestro camino podemos esforzarnos para enseñar muchas cosas en teoría, pero la gente observa que reproducimos en la práctica? El apóstol Pablo, el libro de Filipenses 4:9, dice algo semejante, que dice así, Filipenses 4:9, él dice: pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y Dios de paz estará con ustedes. La gente incluso puede escuchar atentamente lo que dice, pero lo que hace les enseña. Jesús quiere que te conviertas en una otra clase de persona, otro tipo de persona, una clase de persona como Él. Este es lo que Jesús llamó de discipulado, de hacer discípulos. Cuando llamó a sus discípulos para estar con Él, cuando llamó para estar con Él, fue para generar intimidad, ¿me entiende? Y es por la misma razón que también nos llama, ¿sí? Para que todos nosotros tenemos esta proximidad con Él. Porque, hermanos, solamente la proximidad, la cercanía, crea intimidad. Y solo de una relación íntima con Jesús podemos ser transformados. Para que seamos discípulos de Jesús, para que seamos seguidores, debemos caminar muy cerca a Él. Necesitamos dejar que el polvo de los pies de Jesús nos cubra. Entonces, hermanos, ¿cuál es el precio para ser un discípulo de Jesús? Someterse en amor a la voluntad de nuestro Señor, someterse voluntariamente y dejar ser impregnado por la vida de Cristo, cubiertos por el polvo de sus pies. Y hoy, hermanos, este domingo, quiero hacerles un desafío. Sí, les desafío a pedir a Dios que les haga discipuladores. Sí, que les envíe a alguien para que tú puedas discipular. Ahora, si no has sido un buen ejemplo, un modelo de vida, ora que
al Señor te transforme y deja que Cristo moldee tu carácter para que te transforme en un discipulador. Tenemos un gran desafío, hermanos, por delante, como iglesia, de ser y hacer discípulos. Entonces, hermanos, abramos nuestro corazón, ¿sí? Para escuchar y obedecer la voz de Dios a esta ordenanza, a este mandato de ser y hacer discípulos. Oremos. Señor, te rindo gracias, Señor, por esta palabra, por este mandato, Señor, por esta ordenanza que tú nos dejó. Y te pido, Señor, que nos dé valentía, nos abra, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, para que podamos ver, Señor, las personas que están ahí, Señor, y necesitan ser discipuladas, Señor. Y aún, Señor, si nosotros no somos discípulos tuyos, Señor, molde nuestro carácter, Señor, conforme tu voluntad, Señor, y nos transforma en discipuladores, Señor. Primeramente, Señor, en discípulos y después, Señor, en discipuladores, porque queremos, Señor, hacer tu voluntad. Te pido, Señor, y te rindo gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermanos, y que te haga discípulo y también discipulador. Amén. Hola iglesia, aquí estoy en Asoleado, California. He hecho mucho de menos a ustedes, a Chile, a mi esposo, a mi familia y todo, pero Dios me tiene muy bien aquí. Quiero darle gracias a todos ustedes que oraron por mí cuando estuve tan enferma. Muchas gracias porque Dios me ha sanado, me siento muy bien ahora. Dios ha sido grande en este tiempo. Yo sé que todos ustedes lo han experimentado. Así que muchas gracias a todos también que se han ocupado de mi esposo. Ustedes saben quiénes son y él no ha pasado nada de hambre. Así que muchas gracias. Un gran abrazo a todos y si Dios quiere nos veremos muy luego. Chao. Hola mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y deseamos, hermanos míos, de que ustedes lo estén pasando bien, que el Señor les conceda las peticiones de sus corazones y que Él añada bendición a sus hogares. Estamos bien nosotros, gracias al Señor, y esperamos verle muy pronto. Ese es nuestro sentir, ese es nuestro deseo. Saludos mis hermanos, que lo estén pasando bien. Gracias le damos al Señor el poder tener este medio para saludarlos y estrecharnos a la distancia. Ya estará en el momento en que Dios nos dará para abrazarnos físicamente. Un abrazo para todos en el Señor. Amén. ¡Chao! Chao. Hola hermanos, los amamos mucho, los extrañamos, he hecho mucho de menos los cultos en el salón, he hecho mucho de menos también las clases de los alfareros el día lunes en el colegio, pero sabemos que el Señor tiene para todos un propósito. Les queremos decir que los amamos mucho, ustedes están en nuestros corazones, ustedes están en nuestras oraciones. Gracias. Hola hermanos, un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Espero que se estén cuidando, que tomen todas las medidas que se requieren y nos estamos viendo. Y en este tiempo de espera, busquemos más fervientemente a nuestro Señor. Gracias, hartas bendiciones para cada uno de ustedes. Chao. Chao, bendiciones. Hola. Muy buenos días hermanos, queremos saludarles, bendecirlos, estamos bien gracias a Dios y los extrañamos mucho. Esperamos el día que sea pronto, que nos podamos volver a ver y abrazarnos. Que el Señor les bendiga. Chao. Hola, ¿cómo están queridos hermanos de la ICQ? Saludos desde la República Oriental del Uruguay. Gracias al Señor por permitirnos este tiempo de poder compartir junto a ustedes a través de este video. Saludarles, les extrañamos, queremos agradecer el que sigan intercediendo y orando por nosotros.
el que puedan estar sosteniendo nuestra cuerda también con un sustento mensual. Así que estamos muy contentos de que seguimos siendo parte de ustedes y ustedes están en nuestro corazón. Estamos sirviendo, estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, estamos sirviendo en esa área, apoyando a los pastores. Aquí, por ahora, no es una restricción total en lo que respecta a la pandemia. Es más, se nota como que está más controlada la situación acá en Uruguay. Sí, seguimos teniendo los cuidados que se necesitan para este tipo de problemas que está sucediendo a nivel mundial. Estamos estudiando, Sara y Lucas también ya están en el proceso de sus estudios como homeschool. Yo por mi parte sigo estudiando en el seminario, ya estoy en mi segundo trimestre y por supuesto ahora se suma todo lo que tiene que ver con capellanía deportiva. Ya tenemos full time en nuestros tiempos en lo que respecta a estudios. Pero estamos muy contentos de saber que ustedes están ahí presentes. No ha sido fácil, pero podemos decir, Jehová Jireh. Él nos ha sostenido, Él ha provisto y solamente podemos alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar la oportunidad para que hable Sara, para que puedan saludar y por supuesto Glorita también puede decir algunas palabras. Pero vamos a partir por la mamá. Gloria, saluda a los hermanos. Muy bueno saludarles y decirles que extrañamos, pues deseamos que ustedes sean bendecidos en todo, en este tiempo tan difícil, no solamente para nosotros, para todo el mundo. Gracias por estar ahí orando por nosotros. ¿Sarita? Hola, espero que estén súper bien y la verdad hemos estado trabajando un poco lo que es redes sociales, por lo menos mi parte con los jóvenes para poder seguir reuniéndonos, aunque no podemos ir a la iglesia, sino coordinando las reuniones por Zoom y las notificaciones que se van subiendo al grupo. ¿Y eso? Lucas. Bueno, ahí está el saludo de Lucas, bien especial ahí, pero estamos muy contentos de saber de que ustedes están ahí presentes junto a nosotros. Les queremos mucho, sigan sosteniendo nuestra cuerda. Y gracias de verdad, un abrazo aquí a la distancia, les queremos, Dios les bendiga, les fortalezca y oramos para que el ángel de Jehová siga acampando alrededor de ustedes para protegerles y defenderles. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestro país, para que Dios esté en control de todo y principalmente de ustedes. Les queremos mucho, Dios les bendiga, seguimos en contacto y espero que muy pronto también puedan seguir teniendo noticias de parte nuestra, pero ya en una mejor condición que estar sirviendo en libertad y por supuesto cumpliendo el llamado que tenemos en esta nación de Uruguay, sirviendo, alcanzando, evangelizando y haciendo lo que Dios quiere para esta nación. Dios les bendiga, nos despedimos desde acá, desde Uruguay, todos juntos aquí, la familia Montero Yáñez. Bendiciones. Chao.